¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre acudir con un psicólogo o consultar con un psiquiatra? ¿Ir con alguno de estos es solo para gente loca? Hoy quiero romper ese estigma y los tabúes que existen, porque a veces no sabemos a quién acudir cuando necesitamos apoyo. Hola, soy Aide Aguirre, humana, brillante, suficiente, fuerte, capaz. Tengo una sonrisa para todo y soy jodidamente auténtica. Protagonista de Mi locura, mi libertad. Este es un espacio sin tabúes, donde no tienes que fingir que todo está bien. Y esto no es solo un podcast, es un pedacito de mi vida, mis historias, mis caídas y de todo lo que he aprendido en el proceso. Es una invitación a que abraces tu propia locura y descubras la libertad de ser tú. Porque aquí hay chisme, risas, drama, intensidad, pero también hay historias reales. Bienvenidos a Mi locura, mi libertad, donde la locura no se esconde, se abraza. En este episodio quiero explicarte las diferencias entre psicólogo y psiquiatra. Obviamente, como ya saben, desde mi experiencia. Y es importante porque no es lo mismo ir al psicólogo y pues ir al psiquiatra. Bienvenidos, protagonistas de su locura y de su libertad, a mi podcast. Y para mí la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es que el psicólogo te va a escuchar, puedes hablar de temas que tú quieres trabajar y resolver porque tiene como todos estos conocimientos. Pero yo opino que cuando con las herramientas que te está dando, lo que están trabajando, lo que están resolviendo, como que ese problema que tú tienes, que te está afectando, pues nada más no se resuelve, existe la posibilidad de que te mande el psiquiatra. Y para mí, ya saben otra vez que desde mi experiencia, el psiquiatra hace lo mismo. O sea, te va a escuchar, van a hablar como que temas, pero siento que es como menos profundo que con el psicólogo y como más objetivo. O sea, para mí el psiquiatra es cuál es tu síntoma y darte medicamento para ese síntoma. Pero si tú quieres que ese síntoma desaparezca, vas al psicólogo para que sin el medicamento tu síntoma pueda eliminarse. Diferencia o resumen. Los dos dan terapia, los dos ven cosas que te están afectando, los dos trabajan con tu mente. La diferencia es que el psiquiatra te va a recetar medicamento y el psicólogo no. Se acabó. Esa es la idea principal. Pero ahora, ¿cuándo ir a uno y cuándo ir a otro? Creo que debe de existir un límite o no hay algo como súper específico en el que personalmente como que esto lo debe de tratar uno y esto lo debe de tratar otro. Yo creo que a lo mejor algo así como de que, no sé, súper grave. Bueno, es más, les voy a contar como mi experiencia de cómo es que yo logré identificar o cómo llegar a esta conclusión de cuándo debo ir a uno y cuándo debo ir a otro. Justo, tal vez a mis 18 años, cuando yo no tenía tanto conocimiento, pues yo busqué ayuda o busqué como esta parte de ir a un psicólogo. Pero yo no sabía como hasta qué punto era como esa línea delgada que existe entre lo que me podía ayudar yendo a terapia con un psicólogo o lo que me podía ayudar yendo a una consulta con un psiquiatra. Entonces, si ya escucharon el episodio 1, saben todo lo que pasé. Si no, vas y escuchas el episodio 1 y luego te regresas a continuar a ver este episodio, por favor, y de paso te suscribes. Entonces, justo como todas estas cosas que yo estaba pasando a mis 18 años, es como lo que me hacen o me llevan a ir directo a un psiquiatra, porque no es normal querer quitarte la vida. Y ya no, como que había opción. Exactamente es la palabra. Ya no había como que opción y es como, lo siento mija, directo tú vas para que te vea un psiquiatra. Pero
ya que tiempo después pude salir de eso y que estuve constantemente en terapia, yo quería ir a terapia porque pues yo sabía como que algo no estaba bien conmigo y yo quería trabajar en eso. O sea, quería cambiarlo, quería sentirme mejor. Hago como que todo el trabajo que yo tengo que hacer en terapia y llegó un punto en el que logro como identificar que si yo quiero cambiar algo pero no puedo, tengo que ir al psicólogo. Si hay una situación que yo no puedo resolver con las herramientas, la experiencia y el conocimiento que yo ya tengo que buscar ayuda. Y para mí esa ayuda es el psicólogo. En el proceso en el que yo tuve mi recaída, yo como primera instancia fui a terapia para ver si en terapia se podía resolver esta parte de mi insomnio. Y así estuve hasta que ya saben que llega la parte, ok, voy a interrumpir. Si no has visto el episodio de las recaídas, también vas y ves el episodio de las recaídas y luego regresas a ver este episodio. Entonces les digo, o sea, estaba ya como en esta parte de mi insomnio, no puedo dormir. ¿Qué hago? Acudo a terapia para ver si en terapia yo puedo resolver y adquiero herramientas y pues ya puedo volver a dormir. Pero justo después de estar tiempo en terapia, esto nada más no se resolvía y no había una mejoría para mí. Y viene el punto donde yo digo, no quiero, pero tengo que ya acudir al psiquiatra porque no es normal que yo esté durmiendo 1 o 2 horas al día. Necesito que mi cuerpo descanse, necesito que mi cerebro se relaje un chingazo para que yo pueda resolver ahora sí en terapia esta parte del insomnio. Hubo un tiempo en el que yo solo iba a terapia y yo me acuerdo, tiempo después logré identificar eso y creo que ahí estuvimos mal, pero bueno, no importa. En el que como que yo no me sentía muy bien, como emocionalmente. Y le empiezo a contar pues ya toda la terapeuta y así. Y me dice, a ver, fue como de que me puso los pies en la tierra. Si tú crees que esto ya no puedes resolverlo aquí, o sea, si crees que la terapia no te está ayudando, tienes que ir al psiquiatra. ¿Por qué? Porque entonces necesitas medicamentos que él te va a dar para que pueda bajar eso que tú estás sintiendo, para que pueda como tener ese equilibrio. Y ahí es donde una vez me mandaron del psicólogo al psiquiatra. O sea, fue como una, pues yo creo que deberías de ir. Incluso me acuerdo que me preguntó, bueno, esta es en otra ocasión, pero me preguntó como de, ¿crees que necesitas ir al psiquiatra? Y yo pues aunque no quiera, o sea, siento que ya debo. Entonces pues ya fue como de, ok, me dirigen hacia los psiquiatras. Pero también existe la posibilidad de que tu psiquiatra o el psiquiatra te dirija o te regrese. Es que no es regresión, es más como que te guía, te mueve, te dice como que, ¿sabes qué? O sea, el medicamento tal vez sí va a disminuir síntomas o signos que tú traes, pero tienes que seguir en terapia para que puedas salir de eso que estás pasando por este momento. Entonces también el psiquiatra te puede enviar o dirigir hacia la terapia, o sea, el psicólogo. Recuerdo por historias y pláticas con mi mamá que la primera vez que yo fui a un psicólogo fue cuando era niña. El problema, o no sé si no sea un problema, pero yo no me acuerdo. O sea, yo les juro que en mi mente no tengo registrado absolutamente ningún momento en el que yo fui al psicólogo. Yo me acuerdo que después, hasta mis 18 años, fue cuando fui por primera vez con un psicólogo. O sea, para mí, la primera vez que yo acudí con un psicólogo o que tuve como este acercamiento con uno fue a mis 18, porque de niña yo no tengo memoria, o sea, no lo tengo registrado de que ya haya ido con uno. Y también mi primera vez que acudí o que tuve que estar como que trabajando con un psiquiatra, igual fue a mis 18 años, porque pues para atrás no. O sea, como que yo creo que no es bien visto o normal de que una persona diga,
es que estoy yendo al psiquiatra o tengo mi cita con el psiquiatra. Y para esto les voy a contar cómo es que trabajé o mi experiencia con el psiquiatra de cuando tuve mi recaída. Este doctor lo que hacía, o sea, teníamos como unas sesiones súper intensas, porque yo me acuerdo que me tardaba muchísimo en mis consultas, en el que, o sea, veía como que, para empezar me hacían como unos test, en los que me acuerdo que uno era como de depresión, otro de ansiedad, después me pusieron otros, ¿de qué eran? Como para saber si no tenía TDAH o si realmente era ansiedad. Otros más sobre la personalidad, o sea, de cómo a lo largo de lo que yo llevo de vida, pues me he relacionado con personas, actúo, como que los patrones que yo tengo o tenía o venía manejando en mi vida. Y me hacía como preguntas así como más puntuales, más específicas, más como para llegar al punto. Pero ¿y por qué estás pensando esto? Y esto, o sea, ¿cómo crees que se relaciona? Y como cosas así, ¿no? Que hacían llegar al punto de por qué mi insomnio. Entonces, cuando se destapa como todo esto de, esta es la razón por la que Aide tiene insomnio, es como de, sigue con tu terapia, o sea, no la dejes, continúa con tu psicólogo y traten justo este tema específico. Entonces, para mí es como súper normal trabajar de la mano de un psiquiatra con la de un psicólogo para que se pueda llegar a que yo me sienta bien, a que yo esté bien. No todo el tiempo, pero sí es como de, pues, cuando es necesario. Me acuerdo muy bien que hace un mes aprox me dieron de alta en el psiquiatra. Gracias al universo se terminó como esta parte del tema que yo toqué en las recaídas, de que pues tuve que volver a regresar a tomar medicamento y todo esto y así. Y como ese paso para mí, ese logro, el haber ya conseguido que me dieran de alta del psiquiatra, solo es como que me deja o sea, estás bien, ya no tienes problemas para dormir, ya no tienes ansiedad, es como de, o sea, al parecer ya los medicamentos hicieron su función, vamos a irlos retirando poco a poco y en mi última consulta continúo con terapia con el psicólogo. Entonces, a manera de resumen, no es lo mismo, son diferentes. El psicólogo no receta medicamentos, el psiquiatra sí. Los dos saben cosas que tienen que ver con nuestra mente, pero trabajan de forma distinta y resuelven de manera distinta lo que nosotros llegamos a sentir o a hablar con ellos. ¿Cuándo ir a uno y cuándo ir a otro? Yo creo que siempre se puede ir al psicólogo. Y ya saben que mi recomendación es, si hay algo que tú quieres trabajar, o sea, ir al psicólogo en serio te va a hacer tu vida mucho mejor. Pero ¿cuándo ir al psiquiatra? Cuando tu psicólogo te lo recomiende y cuando tú sientas que con terapia no se está resolviendo o no te está ayudando y ya tienes como que problemas más fuertes. Creo que eso sería lo que yo les diría. O si alguien viene y me busca ayuda, eso es lo que yo haría. Pero también mi experiencia me ha dado a que tengo 2 amigas, que no voy a decir quiénes son, pero si ven este episodio van a saber quiénes son. Normalmente conocen mi historia, como que todo lo que ya pasé en el episodio 1 y vienen y me dicen, ¿sabes qué? O sea, yo me estoy sintiendo de esta manera, he estado pasando por esto o me está afectando tal cosa o así. Y ahí yo donde digo, desde mi experiencia, mi recomendación es que vayas al psicólogo. Pero tengo otra amiga que de la nada fue como de, ¿sabes qué? No me siento bien, me está pasando esto. Y conforme a las preguntas que yo le iba haciendo de que, a ver, ¿cuánto tiempo has llorado? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Qué ha pasado por tu mente estos últimos días? Como ya como que investigando más en la conversación, es como de, ¿sabes qué? O sea, un psicólogo no te va a ayudar. Ni siquiera yo te voy a poder ayudar. Puedo estar ahí, ser tu apoyo y como que guiarte, pero yo no voy a poder como que ayudarte con esto que te está pasando. El psicólogo
va a resolver ciertas cosas, pero tampoco es el adecuado para que te trate. Entonces, vamos a tener que ir al doctor. ¿Y qué va a pasar? Que va a ser un psiquiatra. ¿Por qué? Porque pues este pedo ya está fuerte. Entonces, pues así. Ok, protagonistas de su locura y de su libertad. Para cerrar este episodio, quiero que sepas que no estás solo, que buscar ayuda con un psicólogo o con un psiquiatra no es un signo de debilidad ni de locura. Y si te dicen que estás loco o loca por ir al psicólogo o por ir al psiquiatra, no te lo tomes personal, que te valga madres lo que te digan y les dices que sí estás loco o loca. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a ser protagonista de tu locura y de tu libertad como este podcast. Y por favor, grábate en la mente que ir a alguno de estos dos es un acto de amor propio y sobre todo de valentía, porque no muchas personas tienen los huevos para ir y enfrentarse con sus emociones, con sus sentimientos, con sus patrones, con absolutamente todo lo que traemos guardado en la cabeza. Desde mi experiencia, a lo largo de mi vida, estas dos disciplinas a mí me han ayudado a sanar, a crecer y a conocerme mejor a mí misma. Obviamente va a ser incómodo, pero sé paciente y busca ayuda. Por favor, quiero que comentes si tú has sentido miedo de acudir al psicólogo o al psiquiatra. Comparte este video a quien crees que lo necesita o que no sabe la diferencia entre uno u otro. También compárteselo a quien no quiere ir ni al psicólogo ni al psiquiatra. Recuerda, por favor, no te olvides que abrazar tu locura va a hacer que puedas vivir una vida plena y que puedas vivir la libertad de ser tú. Y por favor, suscríbete, sígueme en mis redes sociales y no olvides que eres protagonista de tu vida.